Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo, programa cultural de análisis, debate y opinión. Debatiendo con perspectiva. ¿Qué tal, amigos de Conócete a ti mismo? Hoy, día miércoles, los saludo con mucho gusto. Soy Ricardo Espino y me encuentro aquí acompañado nuevamente de la maestra Alejandra Hernández Avilés, quien ya ha estado con nosotros en una ocasión abordando temas de educación, y hoy vamos a platicar con ella de un tema vital, de suma importancia en este ámbito, como es la formación en valores de los adolescentes. Saludo en primer lugar a la maestra. ¿Cómo está, maestra Ale? Buenas tardes, Ricardo. Pues agradezco esta segunda invitación al programa Conócete a ti mismo. Qué bueno que me volviste a considerar para este tema, que es la formación en valores de los adolescentes. Como tú bien lo mencionaste al inicio, es un tema vital y muy importante para la formación de los adolescentes. Y hay que recordar que esos adolescentes son el presente de México, el presente de la sociedad duranguense, y en un futuro pues van a ser los hombres de bien que van a dirigir el camino político, social, educativo de México. Para empezar, quisiera comenzar con explicando, entendiendo el concepto de valor. Valor es una cualidad positiva que posee cualquier ser humano. Tenemos el respeto, la bondad, la libertad, responsabilidad, empatía. Por lo tanto, también se considera que un valor es una virtud que posee una persona. Y aquí es muy interesante cómo esas virtudes o esas cualidades positivas tienen que destacarse en la educación básica, porque hay que recordar que la educación básica, ahorita lo que es preescolar, primaria, secundaria, y que ya el nivel medio superior, la preparatoria o el CBT, dentro del concepto de educación básica, la educación básica es formadora. Todos los contenidos que se manejan van encaminados hacia la formación de ciudadanos mexicanos o ciudadanos globales, tal y como lo marca el Plan de Estudios 2011, que actualmente es el vigente en cuanto a contenidos de la educación básica. Entonces, como te decía, la educación básica es meramente formativa. ¿Qué se está formando? ¿Qué tipo de ciudadanos se está formando para que se inserte al mundo laboral, al mundo competente, ahora sí al mundo de la vida adulta? De la vida real. Sí, desgraciadamente de la vida real. Entonces ahí es donde la escuela tiene su papel fundamental, porque como te decía, es formadora. Hay ocasiones que los adolescentes no entienden por qué hay un reglamento del salón de clases, por qué hay un reglamento de convivencia escolar, porque el maestro reacciona de tal forma ante cierta situación, pero es meramente eso, porque se está formando al ciudadano. Tú sabes que cuando se termina la educación media superior, el adolescente ya es prácticamente un ciudadano porque ya es mayor de edad. Entonces la educación básica, te repito, nos sirve para formar. Es formativa, más que informativa, porque ya pues la educación informativa ya la vemos en el nivel medio superior, donde se supone que el adolescente, el estudiante ya llega con valores, ya llega con creencias, ya llega con ideologías para comenzar a estudiar su carrera. Así es. Importante, maestra, señalar pues el contexto del que estamos hablando, porque nos podemos perder o andar un poquito a grandes rasgos o querer incluir a todos en este ámbito o esta etapa de la vida que es la adolescencia, en el que se requiere, ya lo habíamos mencionado, me acuerdo en el programa anterior, al hablar de su labor en la formación, su labor educativa con los adolescentes, del acompañamiento, la importancia que tiene estar
muy presentes en todas las decisiones que van tomando, sin afán de hostigamiento, bueno, de presión, porque ellos sienten mucho la presión social, ¿verdad? Y están en esa etapa pues encontrando su lugar en el mundo, desarrollando su personalidad, y es importante que se les dé el debido acompañamiento, el prudente acompañamiento y el consejo oportuno. Y para ello hablar aquí de los valores, y me parece muy acertada la definición que da usted, hablar de pues una cualidad que tiene que ser pues determinante también en el comportamiento, ¿verdad? No simplemente algo, meramente una idea o algo abstracto ahí que está y que nunca lo bajamos a la realidad, ¿no? Como por decir, no sé, hablar de... se me fue ahorita la idea precisamente, pero bueno, la idea aquí es enfatizar mucho la importancia que tiene en esta etapa de la vida del ser humano el trabajar en forjar esos valores, esas convicciones, ¿verdad? Como pues principios, podemos decir, de la persona, de su actuar, y que no los pierdan de vista, porque a veces en los ambientes en los que se desenvuelven pues es muy fácil que vayan cambiando, ¿verdad? De estilos de vida o de formas de pensar, ya lo comentó usted, ideologías que los hacen a veces perder piso, ¿no? Irse por otros rumbos y querer probar de todo, que está muy bien a su edad, empezar a conocer, a experimentar, pero también a veces irse por los aires, ¿no? Y luego están, ahí vamos a hablar más adelante, en su momento, de los vicios, ¿no? Se caen en esos escollos, en esas... pueden ser hasta callejones sin salida. Entonces aquí, maestra, muy importante valorar pues estas realidades. No sé, usted a este respecto y a nivel general, ¿qué nos pueda compartir? Mira, Ricardo, retomando un poquito lo que explicábamos sobre el concepto de valor. En el 2001, Pablo Latapizarre consideraba que la escuela mexicana no se ocupaba de una formación integral de la persona. Okay. Ahorita ya, como te mencioné, en nuestro plan de estudios 2011 ya se busca un perfil de egreso del alumno de educación básica, entendida en el plan de estudio 2011 hasta secundaria, al terminar su secundaria. Uh-huh. Y aquí Pablo Latapí menciona algo muy importante, porque para él el valor tiene podría decirse dos concepciones, que es la psicológica, meramente las propiedades del individuo. Un ejemplo, un ser humano es bondadoso, respetuoso, trabajador, empático, lo que posee el individuo. Y por otro lado está la concepción del valor desde el punto de vista sociológico, es decir, las preferencias colectivas. Y aquí es muy interesante porque los valores están marcados dentro de una sociedad. Un individuo puede ser muy bondadoso, pero si está dentro de una sociedad que carece de ese valor, pues generalmente el promedio es que ese individuo adopta el valor o el no valor que tenga la sociedad. Y él mencionaba que teniendo estas concepciones, lo psicológico y lo sociológico, pues ya surge lo que conocemos como el valor moral. Así ¿sí? es. Y aquí pues está lo que es la moral y lo que es, ya vendría encajando la ética. Sí, ese ámbito, ¿verdad? Sí. Poder hablar aquí, maestra, entonces de todos estos niveles, ¿no? O fases que tiene, porque tan es un valor el ser, no sé, respetuoso, como por ejemplo cuidar pues la higiene, no sé, tantos aspectos o facetas del ser humano, ¿verdad? Que podemos encontrar este tipo de cualidad y que pues tiene su valor y su importancia. Muchas veces minusvaloramos, para redundar en el término, o menospreciamos algunos comportamientos, ¿verdad?, de ciertas personas. Sobre todo, yo pienso que en la edad de los adolescentes se ve mucho, y usted como maestra lo puede percibir, que a veces cierto tipo de comportamientos o de actitudes, incluso de valores que se inculcan en el hogar, algunos los ven como no risibles, sino
se da ese tipo de confrontación entre los alumnos, de decir, es que tú eres muy, por ejemplo, si es muy piadoso, no sé, le dicen que es un mocho, o no sé si es muy aseado, o si es muy responsable, no sé, se da muchas veces esa contraposición o ese enfrentamiento entre ellos, porque quizá algunos adolecen o carecen de esa formación, de ese valor por parte de su familia, y a lo mejor ahí por esa misma necesidad que sienten del valor, pues lo repelen o lo muestran su rechazo. Aquí es muy interesante porque el aula, el salón de clases, es un reflejo de la sociedad. Sí, en este caso es de la sociedad inmediata en la que viven los adolescentes, que es su hogar, y también es un reflejo de la sociedad, de su colonia, de su comunidad, de su ciudad, de su país. Entonces, para todos los docentes es muy difícil formar alumnos con valores. Y el principal valor que se les debe inculcar a los alumnos es más que nada la responsabilidad. Su desarrollo de la responsabilidad y el uso de la libertad. Sí, el adolescente tiene que ser responsable de su aprendizaje, de su comportamiento, y tiene que asumir las consecuencias de esa falta de responsabilidad. Un claro ejemplo es de que traes la tarea, cumples con tus proyectos, asistes a clases, estudias para el examen. Eso es responsabilidad. De acuerdo al qué tan responsable fuiste, va a ser tu evaluación o tu desempeño en la secundaria o en cierta materia. Si un alumno es irresponsable, no cumple con sus tareas, no cumple con sus proyectos, y no va a la escuela, pues tiene que hacerse responsable de las consecuencias. Claro. Entonces, como te comentaba, se debe de buscar que los principales valores que forme un educador, un maestro, sean la responsabilidad y el uso de la libertad, ¿sí? La libertad entendida como el concepto de elegir y de no dañar a la otra persona. Claro, eso es importante, de que señalar los límites. Sí, ¿no? Que no caiga en el libertinaje, sino en una libertad sana. Entonces ahí a veces está lo complicado, porque el docente tiene que buscar un equilibrio. Tiene que buscar un equilibrio entre lo que el muchachito está reflejando de su sociedad y el equilibrio en cuanto a cómo debe ser o cómo debe ser formado el adolescente. Para luego no caer en estas contradicciones, porque también aquí es muy importante recalcar que el adolescente se encuentra en una etapa de formación de identidad. Eso es lo que decíamos, la personalidad. La personalidad se está descubriendo a sí mismo, está descubriendo sus gustos, está descubriendo sus intereses. Claro. Incluso ya le está poniendo nombre a esas cualidades que él posee. Porque él puede decir, bueno, pues yo siempre cumplo con mis tareas, siempre asisto a clases, estoy puntualmente. Ok, todas esas cualidades que tú tienes se llaman responsabilidad. O yo siempre escucho a mis compañeros, no me molesto cuando una persona piensa diferente que yo. Ok, esa cualidad que tú tienes se llama tolerancia, que va encaminada hacia el respeto. Entonces, como te decía, aquí es muy importante porque el adolescente pues está formando una personalidad, y qué tanto el maestro, como tú lo decías ahorita, debe ser un guía, debe ser una persona que oriente al adolescente en esa formación de identidad, que sea capaz de ayudar en lugar de dañar al joven. Sí, aquí hablamos también del rol que tiene el docente, bien lo señala usted, a la par que los padres de familia, ¿no? Porque sabemos que debe ser un trabajo colaborativo, ¿no? No toda la carga la puede llevar el maestro ni todos los padres.
que ciertamente lo más importante sabemos que se fragua, se forja en el hogar. Yo pienso, esa es mi visión, a lo mejor de la educación, no sé, usted no puede corregir, maestra, pero que la escuela nos aporta conocimientos, nos aporta habilidades, pero la casa, la familia nos debe aportar pues los principios o las convicciones que nos van a ayudar en la vida, ¿no? Y lo demás es vamos a decir, casi es el esqueleto, y lo demás viene siendo ya el cuerpo, los conocimientos, las habilidades, pues eso lo va complementando, pero no se puede perder de vista esta fase que es tan esencial. Y me gustaría, maestra, de regreso, después de una breve pausa, abordar esta temática, hacer un pequeño, de acuerdo a lo que también usted tenga aquí, tiene preparado, un pequeño análisis FODA de lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que encontramos en la implementación de los valores. Y aquí podríamos ya hablar más en profundidad o en los pormenores de lo que son los elementos, la familia, los roles que tiene cada instancia. Sigan con nosotros, estamos al aire, totalmente en vivo, con la maestra Alejandra Hernández Aviles, hablando de la formación en valores de los adolescentes. Por favor, no olviden comentar, compartir este programa en las redes sociales. Ya lo estamos transmitiendo también desde Twitter para que nos sigan y podamos hacer esto un foro pues de diálogo y de retroalimentación. Sigan con nosotros. Amigo de Durango, si deseas pasar un rato agradable, platicar y disfrutar de un buen café, tenemos el mejor lugar para ti. Cafetería Tequiti, cafetería y boutique, un lugar lleno de historia, en el que podrás apreciar, entre otras cosas, algunos cuadros de la diva duranguense del cine internacional, Dolores del Río. Ya lo sabes, estamos en calle 5 de Febrero, esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Cuarto Centenario. Cafetería Tequiti. Ven y disfruta tu café en un lugar lleno de historia. Rectificaciones Espino. Somos una empresa del sector automotriz con más de 60 años de experiencia, ofreciendo servicios de calidad en todo lo que se refiere a la rectificación de motores a diésel y gasolina. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando Notice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Debatiendo con perspectiva. Ya estamos de vuelta, amigos de Conócete a ti mismo, en este programa Debatiendo con Perspectiva, nuestra sección de hoy con la maestra Alejandra Hernández Aviles, abordando el tópico de los valores en la adolescencia, la formación e importancia que tiene los valores en la etapa de la adolescencia. Y nos íbamos a abocar precisamente en este bloque a analizar los 4 ejes o puntos de lo que es el FODA, este análisis de la implementación de los valores. Primero hablar de las fortalezas, maestra. Yo aquí mencionaba como punto de referencia o como ejemplo las plataformas digitales, no sé, por hablar de que ahora con la facilidad del acceso a la información tenemos una posibilidad de poder influir muchísimo, ¿verdad? Que también pues, puede convertirse en un arma de doble filo, ¿verdad? Jugar de ser amigo puede ser un enemigo también, bueno, se puede comportar de diferentes formas. Entonces aquí cómo
con base también en su experiencia, hablar de las fortalezas, con qué valores o qué pues, referencias contamos. En este sentido, las fortalezas, hay que reconocer que ahorita los jóvenes, adolescentes, en este caso mis alumnos, pues ya ellos son nativos de las redes sociales, ellos ya nacieron en un mundo tecnológico, no son migrantes como tú o como yo, Ricardo, ya están inmersos en la era digital y todo lo que representa la era digital. Con estos avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, han cambiado las formas de socializar, las formas de relacionarnos, las formas de aprender. Entonces, los jóvenes, como te decía, ya socializan. Es más fácil que socialicen a través de una red social, de mensajes instantáneos, de publicaciones, de estados, que lo hagan de otro modo. Lo siguen haciendo porque en la escuela siguen interactuando, pero ya tienen como que esas dos versiones para poder relacionarse. Por un lado, en el mundo real, por así llamarlo, son personas, pero ya en el mundo virtual se convierten en un usuario, se convierten en un perfil. La fortaleza que yo le veo es que, como te decía, son nativos, ya no se les complica el manejo de las redes sociales. Claro. Pero aquí también lo que yo veo es que son más amenazados, tienen más amenazas a través del uso de estas redes sociales, porque con estas formas de interactuar que tienen, se crean falsos ídolos, se crean falsas identidades. Llega un momento en que tienen una pérdida de privacidad. No creo que conozcan el concepto intimidad, porque tienen la costumbre de compartir todo, entonces no guardan nada para ellos, que al final de cuentas eso es la intimidad. Claro. Otra de las amenazas que ellos tienen pues es el sharing, que es el mandar mensajes con tonos sexuales a otros usuarios, que de repente se han dado muchos casos, y no solamente en mi escuela sino en varias, de que ya la muchachita le mandó una foto con insinuación sexual a otro compañero. Sí. El compañero se le hace muy fácil pasar la foto, se convierte en viral ahí en su entorno inmediato, y de lo que ellos no están conscientes es de que pues una foto que tú subes a cualquier red de comunicación, a cualquier red social, pues es una foto que se queda. O sea, por el hecho de tú darle borrar, esa publicación no sale de la nube, no deja de existir en internet, porque sigue existiendo en internet. Entonces, como te digo, así como hay fortalezas, pues también hay amenazas. Desgraciadamente aquí ahorita no se tiene con una ciberley, no hay una legalidad que proteja a los usuarios, en cuanto a la extorsión, en cuanto al chantaje que se puede dar por las redes sociales. Pero por otro lado también tenemos lo que es las oportunidades dentro de las redes sociales, que como su nombre lo indica, ahora sí, por ser un medio de comunicación, las redes sociales es un medio muy oportuno, donde tenemos la oportunidad de saber qué es lo que está pasando a la brevedad. No se tiene que esperar al día siguiente para conocer la noticia, para estar enterado de lo que sucede en otras partes del mundo. Y hay claros ejemplos ahorita, simplemente lo que está pasando con el huracán Lidia, que es categoría 5, ya podemos ver transmisiones en vivo. Entonces es una oportunidad que tienen ahora los adolescentes, esa interacción ya no solo con mi vecino, sino ya la interacción que yo puedo tener con un adolescente que tiene mis mismos gustos, mis mismos intereses, pero está en otra parte del mundo, está a miles de kilómetros. Eso es algo muy padre y muy interesante para los jóvenes, la interacción, el choque de culturas que existe, el intercambio de experiencias.
cómo conocen sin la necesidad de salir de su hogar lo que está sucediendo en otro mundo, lo que sucede en otra parte del mundo, lo que sucede en Cuba, lo que está pasando en Venezuela. Así es. ¿Sí? Entonces, todas las latitudes. Esa es una fortaleza para los adolescentes, la interacción que tienen y a la vez es una oportunidad. Donde yo veo que hay una debilidad en el uso de las redes sociales, pues es la falta de contenido axiológico, ¿verdad? Tenemos que recordar que la axiología está relacionada meramente con los valores. Entonces no hay persona, no hay un ente, una figura pública que regule el contenido axiológico de lo que se publica en las redes sociales. Entonces, pues ahí es una debilidad latente que tienen los jóvenes. Recordarás que los medios de comunicación, ya podríamos prácticamente incluir que las redes sociales, el uso del internet el internet es un medio de comunicación masiva, pues tienen como principales fines informar, entretener y orientar. Entonces no hay, como te mencionaba, quien regule esos fines en las redes sociales, en el internet. Si en televisión, en cine es muy difícil regular el contenido axiológico de los programas, ahora imagínate en las redes sociales, donde cualquier persona de cualquier parte del mundo puede publicar. Y esa publicación va a llegar a cientos de personas simplemente compartiendo. Entonces ahí está una fuerte debilidad, pero también puede ser un área de oportunidad para que, no sé, alguna persona que nos está escuchando proponga que exista una legislación de las redes sociales para que no afecten a los adolescentes, porque como te mencionaba ahorita, es una amenaza muy latente la pérdida de privacidad e intimidad que puede tener un adolescente, y más que nada porque no alcanza a comprender lo que sucede al publicar una foto, un comentario que él considera inofensivo, que él cree que ese comentario, que esa foto, esa publicación solamente se va a quedar con los contactos que tiene, y no es así. No es así. Entonces ahí creo que la función del docente es concientizar sobre el uso de las redes sociales a los adolescentes, y pues la función de los padres es cuidar lo que su hijo publica, también cuidar los contactos, los amigos que puede tener su hijo en las redes sociales, porque ahora sí, foto de perfil vemos, corazón no sabemos. Desde luego. ¿Sí? Pura apariencia nada más, o superficialidad, y es una tentación pues quizá muy común, muy al alcance de los adolescentes, dejarse llevar por tendencias, por modas. Todos los seres humanos estamos expuestos a esa realidad, pero más ellos, como decimos, porque están en ese proceso de formación de la personalidad, de la propia identidad, y pues van tomando, ahora sí, como los niños, ejemplos, van queriendo pues imitar o apropiarse de ciertos pues eslogans o hacerlos parte de su vida, ¿verdad? Y ese es otro tema, maestra presente, ya que lo mencionaba de paso, hablar de además de los mass media, los medios masivos de comunicación, que uno de ellos pues es el cine. Yo aquí sí veo una realidad que me preocupa un poco, porque digo, pues antes al menos sí se cuidaba un poco más, había ciertas medidas al respecto, y es que ya las películas pierden categorías, ya no se trata de las clasificaciones, ahora ya vemos niños, incluso casi bebés, en películas de acción, películas violentas, que serían clasificación B o C, películas de alto, elevado contenido sexual, etcétera. Entonces digo, bueno, ¿a qué le estamos apostando? ¿Qué queremos aportar a nuestros niños, a nuestros adolescentes? ¿Con qué paradigmas queremos que crezcan? Porque se habla mucho ahora de que la inclusión de los niños en la vida activa, social, y que los niños ya hasta salen en las cámaras, en el Congreso, dando opiniones, y está muy bien eso, porque los niños también tienen mucho que decirnos y hay que saber escucharlos y aprender. Pero digo, el adolescente todavía necesita tiempo, necesita
sobre todo formación y acompañamiento para lograr adquirir un criterio adecuado, de forma que esté en condiciones de poder no solo aportar, sino también recibir, pues, o valorar las realidades, ¿no?, de los adultos. Y aquí me parece que sí estamos como queriendo ir muy a prisa, muy aceleradamente, y podemos llegar a afectar o marcar pues ciertas conductas que no pueden ser contraproducentes para los niños, ¿no? A lo mejor quererlos, no encuentro el término apropiado, adultizar, o no sé, hacerlos grandes, ¿no? Sin tiempo. Ya vemos que se pierde pues la infancia a muy temprana edad, la inocencia, los niños ya no salen a jugar como antes, ya están todo el tiempo metidos en el aparatito entonces digo, bueno, habrá de todo, ¿verdad? Habrá niños que sí tengan una vida, ¿cómo decirlo? No social, porque esa es otra característica, sino pues ese contacto, esa interacción más física, ¿no?, con sus compañeros, o los juegos al aire libre, etcétera. Entonces, no sé, aquí, maestra, sobre este campo, este tipo de situaciones, ¿qué nos puede usted decir? A lo mejor aquí que vemos pues precipitación, a lo mejor irresponsabilidad por parte de los adultos, o también pues otro tipo de intereses. Ya no se puede hablar tanto de irresponsabilidad, sino de estar buscando otros fines. Mira, te me adelantaste a una de mis respuestas, pero como tú bien lo dijiste, las categorías, la clasificación de las películas en el cine ha cambiado de una manera radical, porque si yo bien recuerdo las películas de antes, cuando los protagonistas tenían una escena amorosa donde se entregaban pasionalmente, pues tú te acuerdas que se hacía un fade y desaparecía la escena. Sí. Y ya pues a ti ni siquiera la imaginación te dejaban, ¿verdad? Ahora lo que pasa es cuando los protagonistas tienen un encuentro amoroso, ya ves semidesnudos. Entonces, tú bien lo mencionaste, aquí es parte de la responsabilidad de los padres, ¿sí? La clasificación cambia, tú sabes como estudiante de comunicación que la clasificación de las películas no corre a cargo de los cinemas, sino viene de más allá, más arriba. Ni siquiera los productores clasifican sus propias películas. Entonces aquí sí es responsabilidad de los padres de familia. Por otro lado, tú bien lo decías, el adolescente está en un proceso de formación, y dentro de ese proceso tiene que aprender a pensar críticamente. Esto es bueno, esto es malo, ¿por qué esto es correcto y por qué esto es incorrecto? Y ese pensar críticamente se logra a través de los años de formación que tienen en educación básica, donde el perfil de egresos de nuestro plan de estudios 2011 lo marca, que el adolescente al terminar su secundaria tiene que pensar críticamente. También coincido contigo en un punto de que ahora los adolescentes viven de una manera muy acelerada. Esto se puede dar por muchas cuestiones, pero sí viven muy acelerados, se quieren saltar momentos, se quieren saltar vivencias. Y aquí sería interesante saber por qué, ¿verdad? Si es porque quiero ser el popular de la clase, o qué es lo que está pasando, qué trasfondo tiene psicológicamente incluso en el adolescente. Aquí también otro punto muy importante es que todos los contenidos que se observan en televisión, internet, películas, así como al inicio te dije que el aula era el reflejo de la sociedad, los contenidos de los medios de comunicación, de los mass media, también son un reflejo de la sociedad. Entonces es una cuestión de que va a ser exactamente lo mismo como el ejemplo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces aquí no sabemos qué fue lo primero, si la sociedad demanda ese tipo de contenidos carentes de valores, o los medios de comunicación le proporcionan a la sociedad contenidos carentes de valores. Pero no todo está tirado por la borda, porque
¿Recuerdas a la primera empresa que se dedicó a reproducir videos en internet? No podemos decir su nombre, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, no hay problema, ¿No? a veces para ser explícitos o ser exactos, pero pues sí, no hay ningún problema. No hay problema, no ok. es publicidad. Bueno, pues YouTube, ya ves que es una plataforma donde podemos ver videos por internet. Entonces se dio cuenta de que existía una demanda de muchos niños que veían YouTube y Sí. empezó lógico que empezó a poner contenido restringido, que los padres de familia tenían que como que dar la opción de que contenido restringido, y ya tiene una aplicación que se llama YouTube Kids, donde el niño sin ningún problema puede acceder a programas educativos, canciones, sin que influya en su desarrollo. No, bueno, sí influye en su desarrollo y más positivamente, pero no se encuentra con contenido que el niño no pueda ver. Caso contrario que pasaba en YouTube, que el muchachito ya veía, el niño de preescolar veía una canción, y esa canción le iba la búsqueda le arrojaba videos donde de repente ya eran videos no aptos Es para una él. cadena, ¿verdad? Entonces, no todo lo de las redes sociales y no todo el contenido que ven los niños o los adolescentes está mal. Se nota que hay personas que se están preocupando por lo que ven los adolescentes, por lo que ven los niños. Por eso ya tenemos aplicaciones como YouTube Kids, y espero que, no sé si hay otra, desconozco, pero es ahorita esta la que se me vino a la mente. Sí, a este punto me parece importante. Yo no he tenido mucha experiencia en este ámbito, por eso qué bueno que está aquí con nosotros compartiendo esta mesa, maestra, pero sí me acuerdo de lo poco que tengo al respecto, trabajando con adolescentes precisamente de secundaria. Es el cuidado el acceso que ellos tienen a los medios, sobre todo a las redes sociales. Es difícil a veces porque no se puede optar por una medida intransigente de cero contacto, porque así ha pasado. Hay gente que toma esas medidas extremas, y no, porque es una realidad en la que, como bien dice usted, ya viven ellos, ya nacieron, y no es adecuado cortarles, por decir, esa fuente de información, de contacto con el mundo y con la realidad a la que se van a enfrentar. Entonces es difícil poder equilibrar esa palabra que usaba usted, buscar los momentos, las formas y sobre todo los filtros. Yo no sé, aquí falta mucho, al menos en México, regulación en ese sentido. Creo que sí se tiene que conformar pues una comisión o una instancia que sepa regular, porque si decimos, bueno, los crímenes ya se pueden dar por estos medios, y vemos hace poco, sin ir más allá, aquí en Durango hubo un par ahí de amigas de unas niñas que por relación con no sé qué tipo de sujetos en redes sociales ya estaban casi siendo raptadas, o sea, sí, ya estaban incurriendo en situaciones graves de riesgo. Entonces aquí, como dice usted, pues sí, hacer el llamado a los padres de familia, pero también como autoridades, y aquí la apelación a nuestras autoridades, al gobierno, pues cómo estamos trabajando en ese sentido. Parece que no es algo tan importante, pero sí es porque es el hoy por hoy. Entonces me gustaría, maestra, continuar después de una brevísima pausa con este análisis exhaustivo de la realidad. Ya hablamos, usted mencionó varios aspectos dentro del FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero ir más allá, a lo mejor medios, sobre todo hablar de lo positivo, con qué medios contamos para hacer realidad la formación en valores hoy, sobre todo desde la escuela, que es el ámbito donde usted se está desempeñando. Sigan con nosotros, no olviden compartir, comentar y pues hacernos saber su opinión sobre estos temas para poder retroalimentarnos. Ya regresamos. Amigo de Durango, si deseas pasar un rato agradable, platicar y disfrutar de un buen café, tenemos el mejor lugar para ti. Cafetería Tequiti, cafetería y boutique, un lugar lleno de historia, en el que podrás apreciar, entre otras cosas, algunos cuadros de la diva duranguense del cine internacional, Dolores del Río. Ya lo sabes, estamos en calle 5 de Febrero, esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Cuarto Centenario. Cafetería Tequiti.
Ven y disfruta tu café en un lugar lleno de historia. Rectificaciones Espino. Somos una empresa del sector automotriz con más de 60 años de experiencia ofreciendo servicios de calidad en todo lo que se refiere a la rectificación de motores a diésel y gasolina. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando Noticia Autor. Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Debatiendo con perspectiva. Y bien, ya estamos de regreso, amigos de Conócete a ti mismo, en nuestro tercer bloque de este espacio dedicado a la sección Debatiendo con Perspectiva, la mesa de análisis sobre los valores en el ámbito de los adolescentes. Aquí, de la mano de la experiencia de la maestra Alejandra Hernández Avilés, hablar de la implementación de los valores desde la escuela, esta instancia educativa. Dije que redundé un poquito, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden. Y también se vale que corrijan, para eso estamos, y pues abiertos a sus sugerencias. Y bien, aquí, maestra, ¿con qué herramientas se cuentan hoy en día? Ya mencionamos pues la facilidad de los medios digitales de cara pues a la formación o a la información más bien, pero aquí hay otro tema que me gustaría enfatizar, y es pues una cosa, creo que usted lo diferenció desde el principio, es la información con la que contamos, y otra la formación. Desgraciadamente es algo que no vemos muy a diario, hasta en los medios de comunicación, donde pues, sí se arroja demasiada, se bombardea de datos y de información, pero no precisamente eso es algo bien ponderado, bien acomodado a la realidad. Aquí hablamos de las clasificaciones, y me permito hacer este llamamiento también. Veo yo noticiarios locales y fuera de Durango donde se maneja clasificación A, y perdónenme, pero las noticias no pueden ser clasificación A, porque ahí arrojan todo un cúmulo de situaciones. Está la sección policíaca, por ejemplo, está todo el parte de la fiscalía, no sé, situaciones que se dan de violencia a diario, que vemos de muertes, de suicidios, etcétera, que pues eso no creo que sea contenido adecuado al momento que viven los adolescentes. Se presta para pues generar confusión. Vemos situaciones deplorables como la que sucede en Nuevo León creo que fue a principios de año, con este niño, este muchacho que pues agredió a su maestra, a sus compañeros, y terminó quitándose la vida, no sé. Y pienso, maestra, que la época que vivimos de delincuencia o de inseguridad de forma tan álgida, con este periodo hace unos años, parecía como ya normal escuchar hubo tantos muertos en tal comunidad, mostraban las imágenes así amarillas de las personas, las víctimas, etcétera. Entonces digo, no me parece adecuado pues el tono como lo están manejando, pero bueno, sin afán de presionar o de achacar, más bien es hablar de cómo podemos contrarrestar desde la escuela o contribuir a orientar bien a los adolescentes para enfrentarlos al mundo que viven. Mira, en ese sentido, el maestro no puede quitarle la responsabilidad de educar al hijo, ¿verdad? Al padre de familia. El padre de familia tiene la responsabilidad de educar. Entonces, ahí sí si las noticias, como tú dices, son clasificación A, pero de repente en la sección policíaca ya vemos decapitados, sangre, ya no notas amarillas, notas rojas. Ahí es responsabilidad del papá prohibir,
sería la palabra, a su hijo que vea ese tipo de información en los medios de comunicación. Y aquí entra también la responsabilidad y el sentido común que tiene el ser humano. Si ve este tipo de publicaciones en cualquier red social, por empatía, por compasión, no dar like, no compartir, no hacer comentarios absurdos sobre la situación que está viviendo la otra persona. Recuerdo el caso que tú mencionaste en un colegio de Nuevo León, donde se pidió a las redes sociales, a los usuarios de las redes sociales, que no compartieran la información, que no compartieran el video, porque ya es violar la intimidad de la otra persona, claramente sin su consentimiento. Entonces, aquí es de que también yo, como usuario de una red social, ¿qué tanto voy a compartir ese contenido amarillista? ¿Qué tanto voy a seguir publicando una nota roja? ¿Verdad? Y como tú lo mencionaste, quiero retomar el punto de que ahorita los adolescentes están viviendo en la era de la información. Y hace poco yo les comentaba a mis alumnos de que cuando a mí me encargaban una tarea en la secundaria, tenía que ir a la biblioteca, tenía que buscar la ficha, buscar el libro, sacar copia o hacer mis fichas de trabajo, regresar el libro. Y ahorita es una oportunidad tan grande la que tienen los adolescentes, de que la información la tienen en la palma de sus manos, y literal. En la palma de sus manos tienen su teléfono inteligente que les permite acceder a un mundo de información, donde constantemente están aprendiendo. Si la maestra Alejandra no me explicó bien el tema sobre el ensayo, yo busco en internet qué es un ensayo, me voy a YouTube, veo un tutorial donde me expliquen qué es un ensayo, cómo hacer un ensayo. Entonces eso es una oportunidad enorme que tienen los adolescentes, y ahí es donde tanto el padre de familia como el maestro tienen que unirse para que el adolescente use esa información de la manera correcta. Tienen que crear lazos para que utilicen esa información. Y ahorita, ya encaminándonos al tema de los valores desde la escuela, en un principio te mencionaba que Pablo Latapí consideraba que la escuela mexicana no se ocupaba de una formación integral de la persona. Y ahora, eso fue en el 2001, cuando Pablo Latapí menciona esto, y ahorita, 2017, 16 años después, el plan de estudios y ahora el modelo educativo 2018 buscan la formación integral del ser humano en valores. Incluso el modelo educativo lo menciona y dice que todos los estudiantes, sin importar su origen, género, condición socioeconómica o discapacidad alguna, deben adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para integrarse y participar activamente en la sociedad. Entonces ya los valores vienen totalmente explícitos en el modelo educativo 2018. En el plan de estudios lo tenemos con la asignatura de formación cívica y ética en secundaria, donde los docentes encargados de impartir esta materia les manifiestan lo que es la democracia, lo que es la responsabilidad, lo que es una sana convivencia. Aparte de eso, todos los docentes manejamos contenidos transversales. ¿Qué quiere decir? Que si en español estoy viendo en español de tercer grado estoy viendo elaborar un ensayo, el tema del ensayo puede ser referente a un contenido de formación cívica y ética. Muy bien. El respeto, la identidad de los jóvenes, y aparte a esto hay que sumarle el currículum oculto. ¿Qué quiere decir? Lo que enseña el maestro, lo que transmite el maestro, qué valores estoy poniendo en mi práctica docente. ¿Qué valores Alejandra Hernández Avilés, qué valores les está dejando a sus alumnos? Respeto, responsabilidad, compromiso.
Entonces, esta cuestión de la formación de jóvenes con valores se está trabajando en todos los ámbitos para, como te mencionaba en un inicio, para lograr el perfil de egreso, para lograr un ciudadano global, un ciudadano con la capacidad de pensar críticamente e insertarse en el mundo global. Ya no estamos hablando de en México, sino en un mundo global. Y más ahora con las redes sociales, un ciudadano global que piense críticamente, que sea objetivo, que sea responsable, que sepa convivir. Así. Me parece muy interesante, maestra, acotar a su comentario esto del currículum oculto. Yo nunca lo había escuchado, me parece muy importante que el maestro pues sería conocer, sí, currículum oculto, ¿verdad? Sí. Sí, es un término interesante porque, pues sí, a veces de entrada nos fijamos más en, qué especialidad tiene, etcétera. Nos llama mucho la atención, pues la trayectoria académica, ¿no?, de una persona, pero a veces no vamos más allá, no vemos entre líneas, ¿no? O como que nos falta interiorizar más, profundizar más, y eso pasa mucho en las relaciones. Pienso que nos quedamos con la fachada, con la pantallita, y no vamos más allá. Eso nos falta. Y creo que es un indicador de que no estamos siendo críticos o autocríticos también con nosotros mismos, ¿no? Por eso vemos pues, comportamientos muy, iba a decir infantiles, pero no es. ¿Por qué tenemos que culpar a los niños, ¿no? Ponerles esa etiqueta? Sí. Aquí usted me puede ayudar, maestra, a evitar esos errores. Es pues interiorizar más las cosas, ser un poquito más críticos, y empezando por nosotros mismos, ya lo decía, autocríticos, autoevaluar, no sé. ¿Usted qué recomienda aquí al respecto? Y aconsejar también tanto a los adultos, a los padres de familia que nos están escuchando, o a los mismos chavos, a los adolescentes, la necesidad de evaluarse a uno mismo, ¿no? Lo que el tema o el moto de este programa es Conócete a ti mismo, presente, ir a uno mismo, a su realidad, conocerse, ¿cómo dice? Conocerte, aceptarte, superarte, ¿no? Sí. Esas tres fases. Entonces aquí sobre esta línea, maestra, ya en clave de aportar consejos y recomendaciones, ¿qué nos puede usted decir? Pues en este sentido considero que los adolescentes tienen que cumplir con lo primero, ¿verdad? Conocerse, saber quiénes son ellos, que ellos solos se definan, porque luego, como ya mencionábamos, el adolescente se está formando su identidad, entonces siempre caen de que, es que ella me dijo fulanita que yo soy muy sangrona. Ok, pero esa es la percepción que tienen de ti, ¿verdad? No quiere decir que sea la realidad. Entonces, en ese sentido, el adolescente tiene que conocerse, no tiene que permitir que otra persona lo defina. Que otra persona, ni mucho menos que una persona lo etiquete. Porque solamente cuando tú te conoces todo lo bueno, todo lo malo que tienes, conoces tus capacidades, conoces tus desventajas y sabes sacarle provecho a esas desventajas. Entonces, ya cuando te conoces, logras superarte. Logras superarte, y ya con la superación pues viene una aceptación que nos va a permitir tener una vida plena. Pero el adolescente sí debe comenzar a conocerse él, y no quedarse con esos prejuicios que pueden tener de él, porque a veces son percepciones equívocas o percepciones que puede hacer una persona desde su constructo, desde su realidad, que los hace en un momento de mal humor, que estaba apático, que tenía hambre. Entonces el adolescente no se debe de permitir eso, y aquí es muy importante, el maestro tampoco debe definir ni mucho menos etiquetar a un adolescente, etiquetar a su alumno. Y pues si el maestro no lo hace, pues el padre tampoco. Claro. Sí, no decir es que tú eres muy torpe, entonces ya el adolescente, el niño crece creyendo que verdaderamente es torpe, cuando no es así. Sí, se lo toma, pues crece con ese estigma, podemos decir, ese señalamiento,
y pues eso hace mucho daño, y a la larga no hablamos solo de esa etapa de la adolescencia, sino que ya se va formando su personalidad sobre esa misma base, ¿no? Distorsionada de sí mismo. Aquí mencionó un aspecto que nos da pie para comentar ese tema del comparar. Es muy malo, yo pienso, y ahora eso es una escoña que podemos caer con las redes sociales o los medios digitales, que pues propician mucho eso de que eso está de moda, y si no tienes esto, si no te ves así, etcétera, como que ya propiciamos esa misma discriminación, y pues sí, no favorecemos que la persona se acepte y se autoconozca como realmente es, porque piensa que tiene que ser o ir sobre cierta base, ¿no? O sobre cierto estereotipo, y si no encaja pues es que está mal y se deprime, y pues luego termina en otro tipo de salida, ¿no? Sí, que aquí también los estereotipos, como tú sabes, la mayoría son creados por los medios de comunicación. Entonces, ¿cuántas veces personas se pasan toda una vida queriendo alcanzar ese estereotipo, cuando la mayoría de las veces no es el más sano, no es el ideal para una persona, como te decía, que viva plenamente, que viva feliz? Aquí también, en este sentido, ahorita escuchándote, recordé el caso que se dio en redes sociales de la ballena azul, donde los adolescentes tenían que pasar cierto número de pruebas, por así decirlo, donde lo único que hacían era dañarse, se autodañaban. Entonces ahí es donde pues tiene que entrar el pensamiento crítico del adolescente, la capacidad de discernir lo correcto, lo incorrecto, y sobre todo estar consciente de que todo aquello que le provoque un daño físico, emocional, psicológico al adolescente es malo, y tener también la fuerza de saber que es malo y de retirarse a tiempo, no permitir que se le afecte. Muy importante, maestra. Y bien, pues por reiterar un poquito ya clave de cierre o de conclusión, ¿cuál es el consejo que usted da pues a todas las instancias o los agentes involucrados, padres de familia, maestros, usted como maestra, y también a los mismos chavos? Pues sobre todo ya lo dijo, pues autoconocernos, aceptarnos, superarnos, y pues no temer al que dirán, a lo que dicen o no dicen de uno mismo, pero sobre todo para hacer hincapié en esto de los valores, de crecer en valores y no dejarnos llevar por la corriente. Es decir, hoy en día también, como usted lo mencionó, en el contexto de la globalización, pues estamos en un proceso de iba a decir como de adaptación a nuevos ecosistemas, vamos a escuchar extraño, pero al hablar por ejemplo de los animales, se habla de que pues, el animal en un hábitat, si no es el suyo en el que nace, pues tiene que adaptarse a las condiciones, tiene que sí, empezar a integrarse a la realidad, y ahora creo que es difícil también con tanto abuso de información o desinformación, no saber qué dirección tomar. A lo mejor un consejo que les puede ayudar a los chavos, no sé, a lo mejor leer, platicar más con sus papás, no perder esta comunicación asidua, para pues que no pierdan rumbo. Tú lo has dicho muy bien, los padres tienen que tener una comunicación asertiva y efectiva con sus hijos, acercarse a ellos, a pesar de que sus hijos estén rejegos, que no quieran platicar con ellos. El adolescente tiene que ver que sus padres están presentes y que ellos se interesan por lo que hace. También aquí pues volvemos a lanzar el comentario a las personas que se encargan de crear leyes, que es necesaria una legislación de las redes sociales en México para proteger la intimidad de los usuarios, donde bien sabemos que los más afectados pues son adolescentes, y que el adolescente fomente
fomente esas características, esas cualidades y virtudes que lo hacen único. Igual y ahorita el adolescente puede tener muchas virtudes y no sabe cómo nombrarlas. Con el tiempo él va a aprender a nombrar sus cualidades y sus virtudes, y esas lo van a ayudar a conocerse y a definirse él solo, sin la necesidad de un agente externo. Él solo se va a definir. Y a los radioescuchas adolescentes que nos están escuchando, pues yo les quiero compartir que empiecen a fomentar 2 valores que considero que son claves y que les hago mucho hincapié a mis alumnos, que es la responsabilidad. La única persona responsable de ti eres tú mismo. Y el respeto. Respeta y trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Y con eso, ya con esos 2 valores que empiecen a fomentar, creo que los demás se pueden ir dando solitos, se van a ir integrando más virtudes a esos 2 valores, pero responsabilidad y respeto. Respeto por todos los seres vivos, porque todos los seres vivos merecen respeto, y responsabilidad. Responsabilidad con uno mismo, después con mis semejantes. Pues muy claro y concisa su aportación, maestra. Le agradezco muchísimo por toda esta plática, esta charla que nos ha hecho el favor de mantener prácticamente esta hora. Y pues ojalá más adelante podamos seguir compartiendo más temas de esta índole, de carácter educativo, para contribuir, poner nuestro granito de arena en este tema tan vital que es el de la educación, apoyar y pues apelar a que se tomen medidas al respecto, que seamos conscientes de dónde estamos, qué terreno pisamos y hacia dónde queremos ir, y este de los valores pues es fundamental. Le agradezco de nuevo, y un saludo que quiera usted dejar a alguien, a una persona que lo puede hacer. Si no, pues ya con esto nos despedimos. Les agradezco su atención, estimados amigos de Conócete a ti mismo. Comenten, no olviden compartir el podcast, que es de lo que se trata, de suscitar pues esta retroalimentación, pues para ofrecerles un mejor servicio, un programa más pues que satisfaga también sus expectativas y pues propicie la formación de la opinión pública, del pensamiento crítico, que es lo que nos compete y nos interesa muchísimo. Y bien, pues esto es todo, hasta la próxima.